Hola inversores, excelente día para todos ustedes. En este video vamos a hacer lo que ya acostumbramos en cada nuevo mes. En este caso se realizó la selección de las mejores empresas para invertir en septiembre de 2021. Comenzamos con una de las muy golpeadas en estos últimos años. Estoy hablando de la gigante e histórica Intel. Sabemos que Intel en la actualidad está muy por debajo de sus competencias, sobre todo si lo analizamos desde el punto de vista tecnológico, debido a sus grandes problemas en el proceso de fabricación. Aún así, hay algunas ventajas que tiene Intel sobre la competencia que puede que sea una buena oportunidad de inversión ahora pensando a futuro. La compañía tiene enormes cantidades récord de ingresos anuales, como también produce cantidades masivas de flujo de caja libre. Pese a esto, el crecimiento de los ingresos está desapareciendo en conjunto con sus clientes. Uno de los ejemplos de mucho renombre, como por ejemplo Apple, que ahora diseña sus chips para Mac de manera interna. Por otra parte, tiene una competencia mayor en cada uno de todos sus mercados, los cuales están teniendo un crecimiento muy fuerte, y esto le quita no solo el liderazgo que anteriormente tenía sobre las demás compañías, sino que a la vez pierde una gran participación de mercado. Intel tiene que empezar a tomar decisiones correctas para poder sobrellevar estos últimos años de olvido, y su enfoque actual se entiende que va por buen camino. Presentó la semana pasada sus nuevas arquitecturas múltiples, las cuales impulsarán su futura línea de productos. Con el arribo de Pat Gelsinger en el cargo de director ejecutivo, comenzó a mover un clima diferente, generando la participación en eventos e intentando cambiar el estado de ánimo en la empresa. Gelsinger es un ingeniero y ejecutivo de negocios con una gran capacidad. En la presentación de hace unos días atrás, se confirmó una alianza aún mayor con TSMC. Según Gelsinger, con una gran confianza, indicó que Intel podría recuperar el liderazgo para el 2025 en el proceso de fabricación. Con esta nueva estrategia, si llega a salir bien y se entiende que puede funcionar, podría obtener grandes beneficios, teniendo la demanda de semiconductores por las nubes, y esta estrategia se enfoca bastante en poder cumplir con la misma. También es importante decir que la empresa podrá ofrecer productos líderes en el mercado para poder competir de una manera más igualada con sus rivales AMD y Nvidia. Otro punto positivo es que reduciría las pérdidas de participación de mercado y a la vez recuperaría parte de ella que actualmente la tiene perdida, como también participar en otros mercados. Sinceramente, hoy Intel no es un favorito como lo fue alguna vez en el sector de los semiconductores. La gran mayoría prefiere invertir en sus rivales, y es totalmente lógico debido a su enorme crecimiento en tan poco tiempo. Pero veámoslo desde otro punto de vista. La valoración actual de Intel es demasiado barata, y ahí es donde tenemos que plantearnos si estamos ante una oportunidad de inversión. Tiene algunas ventajas contra la competencia que pueden hacer seductor invertir en Intel en estos precios, ya que sigue siendo la mayor proveedora de chip del mundo en sus ingresos. Sumemos que con esta nueva estrategia intentará mejorar los números actuales. Por su otra parte, TSMC es buscado por todas las empresas, pero Intel, al ser la de mayor tamaño como cliente, tiene una mejor relación que las que tiene Nvidia y AMD, sobre todo luego de lo ocurrido en su presentación del Día de la Arquitectura, donde se confirmó esta gran alianza que sin dudas beneficiaría muchísimo a Intel. Y para finalizar el análisis de Intel, tiene ingresos bestiales. Su flujo de caja libre es 3 veces mayor que el de Nvidia y más de 6 veces mayor que el de AMD. Su precio actual es de alrededor de $53, tiene un PER de 11.97, un BPA de 4.50, y su próxima presentación de resultados la tendrá el 27 de octubre. Entiendo que está infravalorado su precio y veo una buena oportunidad de inversión. De igual manera, como siempre les digo, recuerden analizarla ustedes mismos, investiguen, y si les gustó como inversión, recién ahí inviertan tomando sus propias decisiones.
La próxima empresa seleccionada para el mes de septiembre es Adobe, la cual considero que tiene una gran rentabilidad y un crecimiento constante debido a sus estrategias para ser considerada por sus usuarios. Esta empresa de software estadounidense que es dueña de programas y aplicaciones dedicadas a la edición de páginas web de videos y de imagen digital, tiene su paquete full donde incluye todas las aplicaciones llamada Adobe Creative Cloud. La estrategia de Adobe es la misma que está tomando la mayoría de las empresas que ofrecen servicios y productos para tener una mayor rentabilidad, que es de generar el cobro mensual o anual de sus servicios mediante la adquisición de una licencia, lo cual genera una mayor rentabilidad. Y si lo analizamos, es beneficio tanto para la empresa porque obtiene una ganancia diaria, como también puede ser para el usuario, ya que no deberá comprar un programa full y quizás con un porcentaje mucho menor podrá abonar la cuota mensual o anual y utilizar el programa que requiera. El que alguna vez probó sus programas sabe que está abonando calidad. Por otra parte, la empresa también ha ido mejorando su seguridad para evitar el uso de manera ilegal de las aplicaciones. La compañía está cotizando en este momento alrededor de $656. Esto es un 24% más que hace un año y un 543% más que hace 5. Su PER es de 56.82, su BPA de 11.57 y tendrá su próxima presentación el 20 de septiembre. La siguiente empresa seleccionada es Apple, que para el mes de septiembre tendría sus presentaciones del iPhone 13 a mitad de mes y a fin de mes sería el turno de los AirPods 3. Hubo un analista que ve un gran negocio en Apple que podría llevarlo a obtener unos ingresos increíbles y la verdad que no es ilógico su pensamiento. El analista de Evercore Easy, Amit Daryanani, indicó que el negocio de la publicidad está subestimada en la historia de la empresa y prevé un gran crecimiento en los próximos años. Sabemos que la publicidad es algo demasiado importante para que una empresa triunfe. El analista indica que para el 2025 el 17% de los ingresos por servicios de Apple y el 5% del total será debido a publicidades. Todo esto lo justifica indicando que los ingresos publicitarios actuales de telefonía inteligente proviene la mayor parte de búsquedas desde la App Store y pasaría de ser una sección de entrega de contenido a ser un descubrimiento de contenido, indicando que ya se comenzó con la prueba en China a principios de este 2021 y estaríamos encaminados a que se expanda al resto del mercado mundial. El negocio publicitario de Apple es cosa seria y está invirtiendo y tomando medidas para que sea una verdadera revolución y se expanda al espacio publicitario digital. Actualmente la cotización, el analista de Evercore la valora en $180. Hoy actualmente está cotizando alrededor de 148, es decir, que la ve un 22% superior a la valoración actual. Su última presentación de resultados fue muy positiva, su tercer trimestre fiscal fue con excelentes resultados y demostró estar totalmente preparada para sobrellevar cualquier tipo de crisis, haciendo las entregas de productos cuando hay confinamiento y abriendo sus locales y venta al público cuando hay la posibilidad. Es entendible que estamos cerca de máximos históricos y que sería arriesgado invertir en estos momentos. Pese a esto, aún veo una gran oportunidad de inversión a mediano y largo plazo. La próxima empresa recomendada, la cual la vengo nombrando bastante seguido debido al crecimiento tan grande que está teniendo y al potencial que va demostrando en este último tiempo, es la empresa Square, que luego de haber adquirido Afterpay, la principal empresa australiana, le resultará mucho más fácil escalar su negocio y convertirse en un gigante financiero. Sus resultados presentados fueron increíbles, que sugieren que aún queda mucho crecimiento por delante para las acciones y este enorme negocio lleno de rentabilidad. Sus ingresos trimestrales fueron de $4.680 millones, incluyendo sus volúmenes de Bitcoin, siendo un 143% mayor que el periodo del año pasado.
Sin contar los pagos de Bitcoin, sus ingresos netos fueron de la asombrosa cifra de 1.96 mil millones de dólares, un 87% de aumento cada año, como también han aumentado sus ingresos por suscripción y servicios, llegando casi al doble. Sus clientes están muy satisfechos con su servicio y se encuentran cada vez con mayor valor dentro del ecosistema de la plataforma y aportan cada vez más fondos a su valiosísima aplicación Cash App. No hay mucho más que decir, simplemente veo una empresa con un crecimiento masivo y a pesar de tener el precio actual en alrededor de $267, veo una enorme oportunidad de inversión a mediano y largo plazo. Square tuvo un aumento de más del 74% en la cotización en su último año y un 2122% en sus últimos 5. Y así finalizamos las empresas seleccionadas para invertir en el mes de septiembre. Espero que les resulte útil el breve análisis de cada una de ellas. No olviden darles like si les dejó algo positivo o si simplemente quieren darme una mano. También me gustaría pedirles que dejen un emoji en los comentarios para ayudarme a crecer el canal. Si no están suscriptos, invitarlos a hacerlo. Recuerden que es gratis y me das una mano muy grande. Sin mucho más, espero tengan un excelente día y que mañana sea todo verde.